ella tiene por lo menos 17 declaraciones juradas y aparentemente ninguna ha Exitosa. consignado estos objetos de valor que por ley tenía que consignar. Y eso le expone a cargos por falsa declaración en proceso administrativo que tiene pena de 4 años según el artículo 411 del Código Penal. Voy a darle bienvenida a Carlos Caro. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, me parece que tienes tu micrófono apagado. Te pediría, por favor, si lo puedes prender, porque acá todo está bien acá, ¿verdad, chicos? Hola, Carlos. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Perfectamente, Carlos. Qué gusto de tenerte. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos Muchas días. gracias. Gracias por la invitación. Carlos, hoy domingo, donde terminamos una Semana Santa, pero una semana que ha sido toda una tortura, un vía crucis para la señora Boluarte, que se ha enredado solita en sus mentiras y en su exhibicionismo, que de verdad era innecesario en momentos de crisis, de inseguridad, de inflación, de subempleo, en una situación donde el Perú se está yendo a cifras rojas y ella con el ego de exhibicionista que ha metido al país en esta crisis que yo no veo cuál vaya a ser la solución inmediata, pero penalmente, Carlos, la señora Boluarte tiene obligación de poder participar de esta investigación, de dar las respuestas correspondientes. Tengamos en cuenta que la señora Boluarte tiene en este momento la condición de imputada o investigada. Eso significa de que ella tiene el derecho a declarar de la manera más oportuna para ejercer su defensa. Es decir, puede guardar silencio, puede declarar parcialmente o puede decir toda su verdad. Respecto a la exhibición de los Rolex, que es una de las diligencias frustradas porque pese a la diligencia efectuada ayer, no se han encontrado todos los relojes ni todas las evidencias, sino algunas cosas. La señora Boluarte puede colaborar con la justicia esclareciendo la información, entregando los detalles, cosa que hasta este momento no ha sucedido. Entonces, ahora la Fiscalía la tiene investigada por 2 delitos. El delito de falsa declaración en proceso administrativo por no haber declarado estos bienes de valor. Y en segundo lugar, por el delito de enriquecimiento ilícito, que se complica además, no solo por los Rolex, sino porque a esto se suman los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que han determinado la existencia de una serie de cuentas y movimientos bancarios, cientos de ellos, realizados a través de la cuenta de la señora Boluarte que no tienen una explicación. Entonces, la situación es bastante compleja desde el punto de vista penal y lo más probable en un caso como este es que al final de la etapa preliminar la Fiscalía formule una denuncia constitucional que pase al Congreso y el Congreso en su momento decidirá si valida o no esta denuncia porque ese juicio, digamos, de acusación constitucional es un juicio netamente político. Ahora, ¿qué opinas tú de pronto de esta estrategia de librarse de estas investigaciones? Porque parte de la defensa de Dina Boluarte ha presentado un habeas corpus a favor de Dina Boluarte mencionando de que el fiscal Juan Carlos Villena, quien es el que está llevando la investigación, no ha jurado ante Dina Boluarte. Es decir, él no tendría la competencia correspondiente. ¿Esto podría de pronto tener asidero y de tal manera que toda la investigación se caiga, Carlos? Desde el punto de vista legal, estas son, digamos, acciones o defensas formales, ¿no? Objetivas, procesales, para decirlo más claro, del punto y de la coma. Tinterilladas. No alteran el fondo de la investigación. Para decirlo más No hay claro, son precedentes. tinterilladas. Algo así, porque al final del día no hay tribunal o jurisprudencia que valide este tipo de soluciones. Lo peor que podría pasar es que el tribunal diga, bueno, que el señor Villena vaya a jurar con la señora Boluarte, pero eso no anula para nada todos los actos de investigación. Pero ellos en su habeas corpus están pidiendo que todas las acciones y que todas las diligencias realizadas hasta este momento sean declaradas nulas. O sea, se están tirando abajo la investigación, porque supuestamente el señor Villena no ha juramentado ante Dina Boluarte, por lo tanto no es un fiscal competente. Sí, tengamos en cuenta primero que toda la jurisprudencia es clara en el sentido de que no proceden los habeas corpus contra el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no es deliberante. Todos los habeas corpus pueden proceder contra autoridades que ponen en riesgo la libertad, y eso es principalmente los jueces. Para el caso del Ministerio Público, la vía correspondiente es la acción de amparo. Pero como fuera, como decía hace un momento, no hay un riesgo, a mi entender, de anulación de toda la investigación,
porque este argumento formal no es un argumento determinante de manera que se pueda alegar una violación del debido proceso. Ya como decía hace un rato, jurisprudencia en ese sentido ha habido desde los últimos 25 años del caso Fujimori y Montesinos, y ninguna ha prosperado a nivel del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Claro, entonces, este habeas corpus mal hecho lo que trata es detener la investigación. ¿Cuáles serían los delitos que habría cometido Dina Boluarte al momento de sacar su lado más exhibicionista y demostrarle al Perú los Rolex, las joyas Cartier, los aretes de diamantes, ese medallón que llevaba cuando estaba firmando un documento de inclusión social? O sea, ¿cuáles son de pronto las connotaciones penales, Carlos? Claro, tengamos en cuenta en primer término lo más elemental, ¿no? Ella, al momento de ejercer el cargo, y recordemos de que ella ejerce la función pública desde el año 2007, es decir, desde hace 17 años que ella trabajaba en el RENIEC, luego pasó a la presidencia, vicepresidencia, ministerio, y ahora presidencia. Consecuentemente, ella tiene por lo menos 17 declaraciones juradas y aparentemente ninguna ha consignado estos objetos de valor que por ley tenía que consignar. Y eso le expone a cargos por falsa declaración en proceso administrativo que tiene pena de 4 años según el artículo 411 del Código Penal. El segundo cargo que ella ya enfrenta es por enriquecimiento ilícito, el artículo 401 del Código Penal, que tiene pena de hasta 15 años para aquel funcionario que con abuso del cargo se enriquece indebidamente, es decir, incurre en un desbalance patrimonial, tiene una riqueza que no puede explicar, pero ahí la Fiscalía tendría que hacer la vinculación con el ejercicio del cargo, con un acto de abuso del cargo. Y el otro asunto que ella podría, digamos, enfrentar es un cargo que todavía no le ha levantado la Fiscalía, que es el de lavado de activos, porque con estos informes de la UIF que hablan de estos traspasos de cuentas, presuntos actos de pitufeo, porque se hacían las operaciones por debajo del umbral de los $10,000, entonces la Fiscalía podría en su momento ampliar los cargos también para lavado de activos, cosa que de momento, como digo, no ha sucedido, pero es un riesgo latente. Y una consulta adicional, Carlos. Ella podría ser investigada no solamente por estos hechos, sino también podría darse algún tipo de conexión en el crédito complementario que le han dado al gobierno regional de Ayacucho, coincidentemente en las fechas, por más de 100 millones. ¿Tú crees de que esto sería un dato relevante para la investigación? Porque al que se le acusa de haberle regalado el Rolex es al señor Oscorrima de Ayacucho. Ahorita quien tiene la respuesta es Héctor Banchero. Héctor Banchero, que ya se acercó a la Fiscalía y que dijo claramente: Dina Boluarte no es nuestra cliente, no existe en nuestra base de datos. Es decir, él dijo: nosotros jamás le hemos vendido a Dina Boluarte nada, ni siquiera un pendiente, ni un arete, ni un dije, ni un punto, nada, jamás. Pero la señora tiene joyas muy valoradas, tiene aretes en diamantes, tiene no solamente pulseras, collares. Yo le he hecho unos $100,000 al collar que ella lució cuando firmó el documento de las brechas sociales, pero adicionalmente a eso, Héctor dijo que no ha sido su cliente. Entonces, ahora que ya se evidenció la fecha de compra, está la tarjeta, está ahí el sobrecito de Casa Banchero, Héctor Banchero debe saber el nombre del fan enamorado de Dina Boluarte. Sí, tengamos en cuenta que si la Fiscalía lograra hacer una conexión entre un acto de la función pública y la recepción de esta joya, este reloj de alto valor, entonces el cargo podría cambiar y pasar a ser un cargo más bien por corrupción o cohecho, ¿no? He recibido algo a cambio de favorecerte en la obtención de un crédito a través de los mecanismos estatales, del gasto público, ¿no? En ese caso ya la imputación podría variar por una de cohecho o corrupción de funcionarios. Carlos, ¿qué pasaría en el supuesto negado de lo que querían ellos hacer? Porque Jania Pérez de Cuellar no se sentó en este medio de comunicación a decir por casualidad de que eso quizás sea una réplica. Yo también compré una réplica. Luego el ministro de Salud también dijo: pero ¿han verificado si es original o no es original antes de hacer tanto escándalo? Entonces, como que da a entender de que quizás el mecanismo de defensa de ellos era decir que las joyas eran réplicas. ¿Cuál sería el delito que ella cometería o la falta que cometería si de pronto se demuestra de que estos son réplicas y que incluso esa tarjeta, imaginemos de que Héctor Banchero en su lado más inmoral diga y se ajuste a lo que ellos lo extorsionen, lo chantajeen, le den beneficios, no sé qué,
Pero imagínate que él diga, ah, no, esa tarjeta no es original, nada de eso es de la Casa Banchero, lo desconozco totalmente, entonces se resume y se concluye de que todas las joyas eran réplicas. ¿Cuál sería la connotación penal que existiría? ¿Indecopi podría iniciar algún tipo de acción respecto a la protección intelectual? ¿Rolex podría iniciarle una denuncia a Dina Boluarte por estar usando réplicas en Perú por su alta investidura? ¿Qué es lo que podría pasar, Carlos? Sí, acá hay que diferenciar, ¿no? Si estuviéramos hablando de relojes Bamba, falsificados, duplicados, réplica, el nombre que se le quiera poner, finalmente serían relojes que han sido construidos violando la marca Rolex. La marca Rolex es una marca registrada a nivel internacional, de manera que su comercialización es un delito según la ley peruana y extranjera. En el caso de Boluarte, o cualquier otro ministro, o cualquier persona que utiliza, usufructúa un bien que tiene este origen ilícito, no comete delito contra la propiedad industrial, porque al igual que en el tráfico de drogas, no se castiga al consumidor, se castiga al comercializador. Sin embargo, si es que, por ejemplo, Boluarte o alguien hubiera traído ese reloj del extranjero, ese reloj Bamba, tendría que haber violado la ley aduanera y podría estar expuesto más bien a un cargo por contrabando, porque el delito de contrabando sanciona la inserción o digamos el traslado de mercancía prohibida dentro del territorio nacional. Fuera de ello, evidentemente hay espacio para infracciones administrativas a nivel de Indecopi y desde luego las políticas correspondientes a nivel de lo que es el Congreso de la República. En conclusión, Jania Pérez de Cuellar es una contrabandista, porque ella claramente dijo, yo he comprado réplica, he traído réplica, y ella lo ha introducido al Perú, y ahora cuando se dio cuenta de la gravedad de sus palabras como jefa nacional de Indecopi, ex jefa nacional, dijo, ay no, pero no sé dónde estará ese reloj. O sea, ella se ha declarado convicta y confesa de pronto contrabandista. ¿Podríamos procesarla? ¿Ese juicio se hace de manera de oficio o alguien tiene que denunciarla por contrabandista? Claro, para que haya un proceso tendríamos que dar con el objeto que ha sido introducido al territorio nacional. Es decir, si ella, por ejemplo, no exhibe el reloj, no exhibe la réplica, entonces sería bastante difícil poder iniciar un proceso contra ella. ¿No se podría hacer a confesión de parte relevo de pruebas en este caso? Porque ella lo ha dicho acá y lo ha dicho en televisión nacional. Sí, claro, pero hay que recordar también que en materia penal, para efectos de una sanción, no basta con la declaración del imputado o de un testigo, es importante la corroboración con otros elementos de prueba. Y acá digamos que el objeto material de delito, que es el reloj, si no existe, si no aparece, prácticamente es imposible formular cargos con la posibilidad de que esto pueda llegar a juicio y una condena. O sea, Jania Pérez de Cuellar destruyó el reloj Bamba que compró y con eso mató la evidencia del contrabando que habría ella cometido como delito, y ahora que no hay la prueba, no hay manera de procesarla por el tema de contrabando. Pero en el caso de Dina Boluarte, ella ahora en esta diligencia de exhibición de los relojes podría exhibir puro contrabando y tendríamos que procesarla por contrabandista. Sí, mira, y hay que ser muy delicado por lo siguiente, ¿no? Porque si ella exhibiera relojes pirata, Bamba, como se le quiera llamar, y no explica el origen, simplemente aparecería como una consumidora. Y el consumidor, como decía hace un momento, en la ley penal que protege la propiedad industrial, no sanciona al consumidor, sino solamente se sanciona al comercializador, como la comparativa que hacía, ¿no? Como en el tráfico de drogas. Tal vez una estrategia de la señora Boluarte sea simplemente no exhibir ningún reloj más. Claro, y el día que vaya a declarar no ha tratado de exhibirlo. A la fiscalía, Carlos, ella no ha exhibido ninguno. Sí, decir, guardó silencio. Claro, y es lo que va a hacer, igual que en las muertes, ¿no? Porque la señora que dice tanto colabora, va a decir la verdad, no ha exhibido nada, no se sabe nada de los Rolex y ha estado buscando desesperadamente réplicas porque sabe que es el escenario donde va a ser, sí, una incapaz moral, definitivamente, pero que este Congreso no la va a vacar por esa incapacidad moral, pero de que mentirosa es. Te agradezco mucho, Carlos.